Hace un momentico estuvimos orando por el personal del Colegio Bautista Cristiano, por las familias del colegio. Y es importante que nosotros como iglesia y como colegio recordemos que somos parte de un mismo ministerio. Somos parte de una misión a la que el Señor nos ha llamado y de manera particular mencionaba hace un momento lo estratégico que es para nosotros el poder compartir con nuestros estudiantes por 7 horas al día, en algunos casos que se quedan para fútbol u otra clase en la tarde, voleibol, música, poder compartir con ellos durante todo ese tiempo todo lo que hacemos partiendo desde las Escrituras. Y cómo nosotros confiamos que eso va a tener un impacto en el presente, pero también por el resto de sus vidas. Y una de las cosas que nosotros como colegio cristiano entendemos es que nuestra fuente de autoridad, nuestra fuente de poder se encuentra en la palabra de Dios. Y de hecho, para este año, nuestro lema es por el poder de su palabra. Y esta es una afirmación que nos recuerda que todo lo que nosotros podemos ser, todo lo que nosotros podemos hacer de una manera u otra, depende del poder de la palabra de Dios. En una semana aproximadamente nosotros estaremos recibiendo 550 estudiantes o más, Dios mediante. Y es nuestra oración que el Señor realmente pueda utilizarnos a nosotros como instrumento para ayudar a estos niños a encontrar su identidad en Cristo. Ayudar a estos niños a que puedan conocer a Dios y comprometerse a vivir una vida con Él. Y como les dije, para lograr esto, nosotros sabemos que no somos suficientes, que necesitamos de la ayuda, de la gracia de Dios. Y necesitamos buscar a Dios para que sea Él que nos capacite para esta misión. Y es en ese sentido que nosotros este año hemos considerado enfocarnos en el poder de la palabra de Dios, que es sumamente necesario, que es imprescindible para nosotros lograr nuestra misión, para nosotros lograr nuestro propósito. Y en ese sentido les invito a que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 2, versículo 5. Le invito a que si usted no tiene una Biblia, por favor levante su mano y uno de los diáconos le va a hacer llegar una Biblia. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia, levante su mano. Por aquí abajo parece que todos tienen su Biblia, allá arriba. Muy bien. Y es importante que ustedes tengan en sus manos la Biblia, la palabra de Dios, porque lo que estamos diciendo no es simplemente por decirlo, de que nosotros confiamos en el poder de la palabra de Dios, sino que lo más importante que usted va a escuchar o va a leer aquí no son mis palabras, sino la palabra que usted va a encontrar en este texto de 1 Corintios capítulo 1, empezando en el versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 5, dice allí la palabra del Señor. 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que dice allí que es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Repito, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros damos gracias porque nos has dado el privilegio de tener en nuestras manos tu palabra. Oh Señor, tu palabra ciertamente es luz a nuestros caminos. Vivimos en tiempos de tinieblas, de oscuridad, vivimos en tiempos de mucha confusión, pero en medio de todo esto encontramos esa luz de tu palabra. Y es nuestra oración que en esta mañana alumbre nuestros caminos, alumbre nuestro entendimiento, alumbre nuestro corazón de manera poderosa, de forma tal que cada uno de los que estamos aquí seamos asombrados por tu poder, por tu amor, que cada uno de los que estamos aquí, por tu gracia y misericordia, escojamos la sabiduría tuya, el poder tuyo, que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que se encontraba en una ciudad que era una ciudad comercial ubicada en un punto estratégico del continente entre Grecia y Roma. Producto de esto, la ciudad se jactaba de una prosperidad económica, de un progreso intelectual que muy pocas otras ciudades de su tiempo la alcanzaban en este sentido. Dice un comentarista que era una ciudad descrita como comercial, cosmopolita, pero también inmoral, pagana, orgullosa, dura, capaz de intimidar a cualquiera que llegara a esta ciudad. Y al escuchar esa descripción, me recuerda cómo muchas veces se describe la misma ciudad de Nueva York y cómo para muchos dominicanos y para muchas personas en todo el mundo, su sueño es poder llegar a esta famosa jungla de concreto porque piensan que allí van a poder prosperar,
que allí van a poder cumplir esos sueños personales. Sin embargo, a pesar de jactarse de la prosperidad y del progreso, la realidad es que la inmoralidad y la corrupción, así como en Corinto, igualmente son rampantes en la ciudad de Nueva York y cualquier ciudad que de una manera u otra pretenda vivir aislado, pretenda vivir al margen de la palabra de Dios. A nosotros considerar la tarea que tenemos nosotros los padres de criar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos en medio de esta sociedad, en medio de esta cultura, cualquiera podría también intimidarse. Corinto era una ciudad próspera que se ahogaba en la inmoralidad, en el paganismo y en el orgullo. De la misma manera, nosotros nos encontramos en una sociedad con retos importantes para nosotros que estamos criando hijos, o aquellos que están con sus nietos, o aquellos que están preocupados por sus sobrinos, o cada uno de nosotros que de una manera u otra esperamos esta salvación, esperamos cumplir con lo que son estas expectativas de una buena vida. Teólogos importantes de nuestro tiempo se han dedicado a observar y analizar nuestra cultura, nuestra sociedad en estos tiempos. Y ellos llegan a la conclusión también de cómo la secularización, cómo el relativismo moral, cómo el auge de las tecnologías digitales han transformado profundamente la dinámica familiar que tenemos los unos con los otros, la dinámica social que va más allá de nuestra familia. Y en ese sentido, nosotros nos encontramos en una sociedad que está fragmentada, una sociedad donde incluso las relaciones, se promueve una cultura del individualismo, donde las relaciones, incluso de amistad, se basan en aquello que tú puedes aportar para mí, más de cómo yo puedo servirte y ayudarte a ti. Y en medio de esta sociedad, con todos estos retos, ¿cómo tú y yo podemos criar a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros podemos velar por nuestros nietos, por nuestros sobrinos? ¿Cómo podemos nosotros realmente progresar y cumplir el propósito para el cual nosotros hemos sido creados? De una manera u otra, cada uno de nosotros entiende que en su vida hay un propósito. Tristemente, una de las razones por las que muchas personas fracasan en su vida es porque están persiguiendo el propósito equivocado. Y es por eso que se hace tan importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Porque nuestro Dios, como el creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios como el dador de la vida, que nos ha diseñado y nos ha diseñado con un propósito, es quien está mejor calificado para decirnos cuál es el propósito de nuestra vida y cómo alcanzarlo. Y la herramienta, por así decir, principal que Él nos ha dejado para nosotros conocer su voluntad, para nosotros poder conocer cuál es el propósito de nuestra vida y cuáles son las estrategias que nos van a ayudar a nosotros a alcanzarlo, es precisamente la palabra de Dios. Parece que alguien dejó por aquí un celular. Ok, todavía está sonando. Yo vi en una prédica una vez que el pastor fue, le pasó eso mismo, eso no pasa no solamente aquí. El pastor fue, tomó el teléfono, habló, era la esposa del pianista o era la esposa de uno de ellos. Pero Manuel, si me puede ayudar encontrando ese celular, el celular perdido. Bien, pero regresamos aquí entonces. Esas son las cosas que hace la tecnología, que nos distraen de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros entonces podemos cumplir con esta tarea de criar a nuestros hijos, de guiarlos por los caminos del Señor?
cómo nosotros podemos velar por nuestras propias vidas en medio de esta generación maligna y perversa, como también lo describe otro texto de la Escritura. La forma en que el Señor nos ha dejado para lograr esto es por medio del poder de su palabra. Y en esta mañana yo quiero que nosotros podamos considerar, por un lado, los efectos de la palabra de la cruz. Vamos a ver eso desde el versículo 18. Pero también yo quiero que nosotros podamos ver el contraste que el mismo apóstol Pablo hace entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y qué tan efectivos son cada uno. Pero por último, es mi deseo también, mi objetivo en esta mañana, convencerles a ustedes, moverles a ustedes a que la elección que deben tomar en su vida sobre cuál sabiduría, cuál dirección van a seguir, que sea la sabiduría de Dios, que sea aquella que esté caracterizada por el poder de la palabra de nuestro Dios. Así que lo primero que yo quiero que podamos apreciar en el versículo 18 es el impacto de la predicación de la palabra de Dios. Mire conmigo el versículo 18, porque la palabra de la cruz es, por un lado, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En este versículo nosotros encontramos dos categorías de personas. Y esto es muy importante, mis hermanos y amigos, que nosotros lo tengamos presente. Porque es la misma palabra de Dios que divide toda la raza humana en dos categorías. Según este versículo, hay algunas personas que, como dice ahí, se pierden y hay otras personas que se salvan. Yo no sé qué le viene a la mente a ustedes cuando escuchan dos categorías de los perdidos y de los salvados, pero normalmente cuando escuchamos estas dos categorías, aún sin conocer de qué trata lo que este texto nos dice a nosotros, yo creo que de manera instintiva cada uno de nosotros desearía estar ¿en cuál de estas dos categorías? ¿En los que se pierden o en los que se salvan? ¿En los que tienen victoria? Si nosotros nos vamos al ámbito deportivo, ¿queremos estar en el equipo que pierde o en el equipo que gana? No, queremos estar en el equipo que gana, en el equipo que es victorioso. No fui yo que lo dije, ustedes lo dijeron, el Licey es así. No estaba, de verdad que no estaba pensando en la pelota, estaba pensando más en los Juegos Olímpicos, pero ustedes lo trajeron. Por instinto, nosotros queremos pertenecer, queremos ser parte de ese grupo de personas que son victoriosos, de ese grupo de personas que están a salvo. Y déjeme decirle algo muy importante. Y es que este texto no está hablando del Licey o Escogido, no está hablando de las Olimpiadas, no está hablando siquiera de partidos políticos, no está hablando de empresas que son ganadoras o que son perdedoras, no. Está hablando de algo sumamente importante porque se trata de la eternidad de nuestras vidas. A lo largo de este capítulo, y en los primeros 4 capítulos, el apóstol Pablo está una y otra vez presentándoles el mensaje de la cruz, presentándoles el mensaje de la salvación por medio de Cristo Jesús. Así que cuando él empieza diciendo la palabra de la cruz tiene un efecto que lleva a las personas a uno de dos lugares. Y la forma en que tú llegas a uno de esos dos lugares es cómo tú respondes a esa palabra de la cruz. Y una vez más quiero resaltar que es la Biblia la que está presentando dos categorías. No hay una tercera categoría de personas que digan, no, yo soy neutral a la palabra de la cruz y las implicaciones o las consecuencias. No. O usted recibe la palabra de la cruz, usted acepta la palabra de la cruz, usted cree en la palabra de la cruz o usted decide vivir su vida al margen
de esa palabra del Evangelio. Y lo que les digo que este texto nos presenta a nosotros es que la forma en que tú y yo podemos identificar y podemos asegurarnos de en cuál categoría de las dos nos vamos a encontrar es cómo tú y yo respondemos a la palabra de la cruz. Dice el texto que para algunas personas la palabra de la cruz es locura. Y por lo tanto, como es locura, y de manera particular esta palabra locura tiene que ver con necedad, la palabra en griego es la palabra morón. ¿Ustedes han escuchado esa palabra en español? En inglés se utiliza mucho esa palabra, moron. Un morón es una persona tonta, es una persona estúpida. Y para muchas personas, o para aquellas personas que están dentro de la categoría de aquellos que se pierden, son aquellos que consideran que la palabra de la cruz es una tontería. Eso es lo que el texto nos está presentando a nosotros. Pero por otro lado, dice que a los que se salvan, esto es a nosotros, que es poder de Dios. Es por medio del poder de Dios que hombres y mujeres, pecadores, malvados, y que todos mereceríamos estar en esta categoría de perdedores, y más que perdedores, es de personas que están destinados a una destrucción. Solo mediante el poder de Dios nosotros tenemos esperanza de salvación. Así que yo quiero en primer lugar plantearles a ustedes que la predicación de la palabra de la cruz, de una manera u otra, pone a todo el mundo en una de dos categorías. O tú eres una persona que crees que el Evangelio y la palabra de la cruz, eso es tontería. O tú eres una persona que has creído, que has aceptado que ciertamente Dios tiene el poder de salvar. Hoy día nosotros vamos a universidades, vamos a círculos de personas intelectuales y normalmente lo que se ve es un desprecio a la palabra de Dios. Lugares donde antes se predicaba el Evangelio y que fue la cuna de las misiones, como fue Inglaterra. Hace unos cuantos años yo tuve la oportunidad de ir con mi papá a Inglaterra y estuvimos con el pastor. ¿Ustedes recuerdan al pastor Brian Green? ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? Pues él nos llevó a dar una vuelta por la ciudad de Londres y nos decía, mira, aquí predicaba Wesley, en este lugar predicaba este otro predicador famoso inglés, pasamos por la iglesia de Spurgeon. Y muchas de estas iglesias, tristemente, al día de hoy, ¿saben qué son? Museos. Y en el peor de los casos, por así decir, muchas de estas iglesias se han transformado en bares y lugares donde, lejos de predicarse el evangelio poderoso de Cristo para salvación y para vida, lo que se promueve es un estilo de vida que lleva a la perdición. Qué triste es que haya personas que consideren, mira, antes en estos países estaban enfocados en las misiones, en predicar la palabra de Dios. Con el tiempo y el intelectualismo y el supuesto progreso y la prosperidad económica, pusieron de lado a Cristo, pusieron de lado el Evangelio, y hoy día pocos cristianos encontramos, no solo en Inglaterra, en Francia, Europa, esos países donde hoy día se ve como una estupidez, como una tontería, como que, no, ¿tú crees en eso todavía? Es que tú tienes que ser una persona del campo, tú tienes que ser una persona que realmente no ha sido educada. Tristemente, aquellos que ven la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz como una necedad, lamentablemente, lo que el texto nos presenta aquí es que se pierden. Ante esa realidad de cómo la palabra de Dios tiene este impacto
y cómo el apóstol Pablo, escribiendo a esta ciudad que estaba sumergida en el paganismo, en la inmoralidad, en el orgullo, fíjense que él no pretende, y más adelante veremos que él no pretende ir con palabras elocuentes y con mucho razonamiento y con muchos títulos, no. Lo que él hace es predicar la palabra de la cruz. Es tu respuesta a la palabra de la cruz que va a determinar de una manera u otra si tú vas a perderte, si tú vas a tener la salvación y vida eterna. Pero en segundo lugar, consideremos en esta mañana también cuál es la alternativa. Vamos a ver, ¿por qué es que hay personas que no aceptan la palabra de la cruz? ¿Por qué hay personas que no creen en el poder de Dios para salvación? Miren lo que dice el versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. La alternativa a la predicación de la palabra de Dios, la alternativa a la proclamación de la palabra de la cruz, según lo que este texto nos presenta, es la sabiduría del mundo. ¿Y cómo se describe aquí la sabiduría del mundo? De hecho, desde el versículo 19 nosotros vemos cómo el Señor está planteando que Él iba a destruir la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, esa fuente de sabiduría de este mundo, de aquellos hombres que se consideraban los más sabios, los más entendidos, el Señor, aquel apóstol Pablo, no sé si ustedes notan en su Biblia, que está en mi Biblia, por ejemplo, estas palabras están como al margen. Y lo que eso significa es que el apóstol Pablo está aquí citando, y de hecho está citando al profeta Isaías, y previendo cómo el Señor, al ver el orgullo de los hombres que de una manera u otra pretenden vivir su vida separado de Él, ¿qué decide el Señor? No, yo voy a destruir la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos. Y hace la pregunta en el versículo 20, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hoy día nosotros tenemos en nuestras manos acceso a muchísima información. Muchísima información. Usted nada más tiene que estar en Instagram, y yo mismo he comprado diversos cursos por medio de Instagram, que quiero conocer más acerca de la crianza, quiero conocer más acerca del mundo de la educación, quiero conocer más acerca de las finanzas, y por ahí yo consigo mucha información. Alguna de esa información es buena, es útil. Otra información es de esas quizás no sean tan útiles, pero a donde voy con todo esto es que hoy día cualquier persona puede hacer un curso, puede hacer un certificado, puede hacer un diplomado y decir, mira, yo soy una autoridad en este tema. Y lo buscamos y lo seguimos, y que tiene un canal en YouTube y que tiene una universidad en línea. Tanto el pastor Pedro como yo seguimos a un individuo que no es creyente, se llama Jordan Peterson. No sé cuántos de ustedes lo conocen. Recientemente, o por lo menos para mí recientemente, él abrió una universidad en línea. Y aunque él tiene muchos valores con los que nosotros coincidimos, el punto es la cantidad de información que hoy día nosotros tenemos a nuestra disposición. Precisamente lo que les mencionaba de teólogos como Albert Mohler, John Piper, Russell Moore y otros más que identifican cómo todo este auge en la tecnología digital, de una manera u otra, hace que nuestro enfoque pueda diluirse y que fácilmente nosotros podamos ser arrastrados por otras corrientes de pensamiento. Ahora, noten cómo el Señor está diciendo que iba
a destruir la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos, y hace la pregunta como que, ok, ¿dónde están los sabios? La gente que sabe, la gente preparada, ¿dónde está? ¿Cómo nosotros calificamos cuáles son esas personas? Y es triste ver hoy día cómo en nuestra sociedad tan avanzada, con tanta información, hay tanta confusión y perdición. Yo creo que yo he compartido aquí algo que para mí fue sumamente sorprendente en una oportunidad que se estaba evaluando a una jueza en Estados Unidos, una mujer sumamente capacitada, con varios doctorados, con muchos estudios, y ella se presentó delante del Congreso americano y uno de los panelistas le hizo una pregunta que parecería ser una pregunta inofensiva. ¿Qué es una mujer? Y luego de mucho hablar, esta eminencia dijo, yo no me siento calificada para dar una respuesta a esa pregunta. Ustedes pueden ver el eco de lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la sabiduría? ¿A qué hemos llegado hoy día en nuestra sociedad? Donde ni siquiera algo tan básico para la biología, la gente hoy día se atreve a responder con certeza, con firmeza, con tal de no ofender a otra persona. Dios se ha encargado de que estas eminencias muestren realmente su necedad. Y ante esa realidad, ante esto que el Señor ha hecho con la sabiduría del mundo, que al final de cuentas no es sabiduría nada, al final de cuentas nos deja con más confusión, nos deja con más preguntas, nos deja sin esperanza, sin rumbo, sin dirección. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿A quién nosotros podemos acudir? Mire lo que el apóstol continúa diciendo en el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por medio de qué? Por medio de la locura de la predicación. Para lo que las eminencias de hoy en día, los doctores y maestros en las universidades, donde supuestamente se promueve el progreso ideológico, lamentablemente ahí no se encuentra la salvación. Por lo tanto, agradó a Dios por medio de la locura de la predicación. En otras palabras, lo que para estos sabios, para estos entendidos de este tiempo, de este mundo, es una locura, eso es lo que Dios ha utilizado para traer vida, para traer esperanza. La gente hoy día pide, dice el versículo 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Es decir, buscan evidencia o buscan conocimiento. ¿Y cuánto se refleja eso en nuestra sociedad, donde la gente está buscando o piensa que por simplemente tener un título ya es una persona cualificada para hablar sobre un tema? Y no ha sido así. Donde supuestamente por los logros que haya alcanzado en algún lugar, eso va a dar vida, va a dar esperanza. Y recordamos siempre bueno, aquí muchos de nosotros tenemos estos aparaticos de Apple. Y si hay un hombre que ha sido exitoso, que ha logrado muchas cosas, fue Steve Jobs. ¿Y dónde está Steve Jobs ahora mismo? ¿Qué le pasó a Steve Jobs? Enfrentó una enfermedad que por más dinero, por más conocimiento que él tuviera, no pudo hacer absolutamente nada con eso. Por lo tanto, los logros que el hombre pueda alcanzar, las certificaciones, diplomas, reconocimientos que un hombre pueda tener, al final de cuentas, para lo que realmente es importante, si nos perdemos o nos salvamos,
no nos sirve de nada. Y ahí entonces llegamos al versículo 23. Pero nosotros, la sabiduría de este mundo quiere mucha evidencia, quiere mucho título, mucha información, muchas cualificaciones. Nada de eso sirve. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios mismo que vino y se hizo como uno de nosotros con una misión en particular definida por el Padre. Se hizo como uno de nosotros sin pecado. Y aunque no merecía morir porque no cometió pecado, por amor a ti y a mí, escogió morir en la cruz. Escogió tomar nuestro lugar. El castigo que nos correspondía a nosotros, Cristo lo asumió en la cruz. Para que hoy día aquellos que estábamos perdidos y que ciertamente teníamos sentencia de muerte, al creer en la proclamación del poder de la palabra de Dios, podamos tener vida y esperanza. Pablo dice en el versículo 23, para los judíos ciertamente tropezadero. Ellos pensaban que por sus obras, ellos pensaban que por su tradición ellos podrían alcanzar la salvación, pero ni las buenas obras ni la tradición los iba a llevar a ellos a salvación. Y por eso para ellos la predicación de la cruz era un tropezadero para los gentiles. Predicar que el Salvador, que Dios se hizo como uno de nosotros y murió en una cruz, eso es una locura. Lo peor que a una persona le pudiera pasar era ser crucificado. La denigración más grande del ser humano era la cruz en ese entonces. Y tú me estás diciendo a mí que Dios se hizo hombre y murió en una cruz y que si yo creo en esa palabra yo voy a ser salvo. Eso no tiene sentido. Eso es una locura, eso es una tontería. Y por eso, dice aquí el apóstol Pablo, para los gentiles es una locura, más para los llamados judíos como griegos, independientemente de dónde tú vengas, de cómo tú seas, independientemente de eso, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Queremos que nuestros hijos puedan crecer en medio de una sociedad inmoral, pagana, inmunda, orgullosa, y que puedan estar seguros de su salvación, seguros de tener una relación con Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, mira, es posible por medio del poder de la palabra, por medio del poder de la predicación de la cruz. Hoy día es posible también. Hay esperanza, padres, para nosotros en medio de esta generación maligna y perversa. El jueves y viernes estuvimos reunidos muchos colegios cristianos del país en una convención que tenía como título Luminare, donde presentaba a los maestros como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y algo que estuvimos enfatizando jueves y viernes es que esa luz que nosotros podemos dar no se debe a nuestra capacitación en la universidad, no se debe al currículo que yo pueda tener, se debe a que en todo momento, ya sea por lengua española, matemática, ciencia, educación física, nosotros procuramos presentar a Cristo. Porque es por medio de la locura de la predicación de la cruz de Cristo que nosotros, hombres y mujeres pecadores y por causa de nuestro pecado en esta categoría de perdedores, ahora nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Así que es por medio del poder de la palabra de Dios que en medio de esta sociedad nosotros
podemos alcanzar ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Y quiero terminar no solamente presentando la teoría, porque el apóstol Pablo no solamente presenta esa teoría, sino que cuando llegamos al capítulo 2, ¿qué le dice? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice allí? No fue con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras palabras, el apóstol Pablo está dando el ejemplo de cómo el poder de la palabra de Dios es realmente capaz de transformar la vida de pecadores aún en medio de una sociedad inmoral y pagana. Eso él lo vivió, eso él lo vio en las vidas transformadas de los corintios. Pero él recuerda, mira, cuando yo fui allí, no fue por mi elocuencia, no fue por mi sabiduría, no fue por mi entendimiento que logré eso. Así que mis hermanos y hermanas, padres, madres, abuelos, tíos, tías, que están preocupados por la crianza de sus hijos, ¿en qué estamos nosotros enfocándonos? ¿En qué estamos nosotros dependiendo para poder brindarle ese futuro a nuestros hijos? Ciertamente, y decía ahorita, hasta yo he comprado muchos cursos, muchos entrenamientos para distintas áreas de mi vida que pueden ser buenos y provechosos. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mira, yo no fui con ese entrenamiento en mente, yo no fui con estas palabras en mente pensando que era yo que los iba a cambiar. Y créanme, en otra porción de este mismo libro, el apóstol Pablo recuenta su trasfondo y todas sus calificaciones. El apóstol Pablo quizás no era como Apolos, conocido por su elocuencia, pero su preparación probablemente era superior a la de Apolos. Pero él dice, mira, yo no fui allá con excelencia de palabras o de sabiduría. Su enfoque estaba en Cristo. Versículo 2, pues me propuse, oiga esto, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y note que una vez más vuelve a mencionar la cruz y a este crucificado. ¿Por qué una palabra tan ofensiva llamarla otra vez, mencionarla otra vez? Es porque en medio de la debilidad, en lo que la gente considera que es poco o lo tiene en menos, Dios hace su gran obra. El poder de la palabra de Dios no es nuestro poder, no es nuestra capacitación, no son nuestras palabras, no son nuestros entrenamientos que van a lograr los cambios en la vida de nuestros hijos, en nuestra propia vida. No. Es cuando tú y yo nos enfocamos en predicar, en presentar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué hablar tanto de la cruz? Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, la cruz nos recuerda la consecuencia de nuestro pecado y la realidad de que nuestro pecado trae muerte. Y ese es un mensaje con el que cada uno de nosotros, nuestros hijos, deben ser confrontados. Mi pecado trae consecuencia. ¿Por qué predicar la cruz? No solamente porque nos confronta con nuestro pecado, sino porque también nos anima, nos consuela con el amor de Dios. La máxima expresión del amor de Dios nosotros la encontramos en la cruz de Cristo. A pesar de que, dice el libro de Romanos, nosotros éramos enemigos de Dios, Dios nos amó tanto a nosotros que dio a su Hijo Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque hoy día se ataca mucho la identidad de la persona. Y a pesar de que supuestamente tenemos todas estas redes sociales para mantenernos comunicados, para tener más contacto con la gente, tristemente, y la gente de Facebook y de Instagram y de TikTok ha tenido que ir ante el Congreso de Estados Unidos a dar cuenta
por el daño tan grande que le ha hecho a todo el mundo, pero de manera particular a los menores de edad. Porque estas plataformas que quizás se hicieron con la buena intención de conectar a la gente, lo que ha provocado es que muchas personas, muchos niños y niñas sean abusados, sean maltratados por medio de las redes. Y no conozcan de esperanza, no conozcan de luz, dirección, no conozcan de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió y murió en una cruz para que tú y yo podamos tener vida, para que tú y yo podamos tener un sentido de identidad en Él, para que tú y yo podamos tener dirección para nuestra vida. Y sigue diciendo también en el capítulo 2 que su demostración no fue por la elocuencia de sus palabras, sino que de hecho el versículo 3 dice, estuvo con temor y temblor. Versículo 4, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración. Esa palabra demostración allí es una palabra que se utiliza en un escenario de una corte para llevar evidencia. El apóstol Pablo era muy bueno en sus silogismos y en su capacidad de razonamiento, donde él fácilmente por medio de la lógica podía llevarte a convencer sobre un punto, pero aquí él no está utilizando su razonamiento, no está utilizando sus capacidades lógicas, sino lo que él está diciendo, mira, hay evidencia firme, fehaciente de que realmente la palabra de la cruz trae vida. Hay una demostración, dice el versículo 4, del Espíritu y de poder. Esa demostración del Espíritu, ahí es que nosotros tenemos esperanza. ¿Saben qué? Note que al final de cuentas, ni los judíos ni los griegos por sí mismos podían venir a abrazar esta sabiduría que venía de Dios. No, nosotros vemos que una y otra vez Él habla de la vocación, Él habla del llamamiento, y esto es refiriéndose precisamente a la obra del Espíritu Santo, que de en medio de esa sociedad pagana, inmoral, orgullosa, la palabra de Cristo fue anunciada, fue proclamada, y conocemos por las Escrituras que es la obra del Espíritu Santo de traer convicción. Y el Espíritu Santo demostró su poder trayendo convicción en el corazón de estas personas. De forma tal que concluye en el versículo 5 el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Según lo que hemos visto en el versículo 18, la palabra de la cruz, la predicación, la locura de la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. En la palabra de Dios es que nosotros vamos a encontrar ese poder de Dios para que nuestra fe esté establecida. Para que nuestros hijos, cuando salgan del colegio bautista cristiano o salgan del colegio donde se encuentren, salgan de nuestros hogares, ciertamente ellos puedan mirar y recordar la fe de mi papá y de mi mamá, como dice Hebreos también la fe de mis pastores, pero al final de cuentas esa fe está sustentada no porque mi papá y mi mamá eran cristianos, no porque el título del diploma de mi colegio dice Colegio Bautista Cristiano, no. La fe que yo tengo está sustentada por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Así que ciertamente nosotros en medio de esta sociedad pagana y perversa tenemos retos importantes para nuestra propia vida y nuestro andar en el Señor, pero también para la crianza de nuestros hijos. Pero en vez de tener temor o en vez de simplemente abandonar,
el Señor nos llama a que confiemos en el poder de su palabra. Es por medio de su palabra que nosotros conocemos la salvación. No tenemos por qué quedarnos en esta categoría de perdidos. Mis hijos no tienen que resignarse a que van a estar perdidos. No, mis hijos, en la medida que yo le predico la palabra y confían en el Cristo que fue crucificado y que resucitó por ellos, en esa medida ellos pueden también tener la salvación. Así que no desmayemos, no nos desviemos, no pensemos, óyeme, mira la sabiduría, las calificaciones de tal o cual persona o de este programa. Al final de cuentas, nada de eso va a poder tener el efecto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Él sea glorificado. No es por mi sabiduría, no es por mi elocuencia, no es por mi poder, es por la obra de Dios a través del poder de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana de que tú no nos has dejado en este mundo y en este tiempo sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. Tú nos has dejado tu palabra y es nuestra oración que brille con poder en nuestra iglesia, en nuestro colegio, en nuestras familias. Que cada uno de nosotros nos comprometamos a permanecer fieles a tu palabra y descansar no en nuestra sabiduría, sino en tu sabiduría. Oh Señor, que podamos comprometernos, así como el apóstol Pablo le decía a los corintios, a predicar tu palabra y a exaltar siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.